Buenas tardes, soy Maraya Meneses Washington, bienvenidos a Plano a Plano, vuestro programa de cine hecho por profesionales de cine. Hoy tenemos a Guillem Parra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Nos traes muchas cosas nuevas hoy? Traigo diferentes películas de las que hablar. Además, ya me vi Frankenstein, así que podemos hablar y destripar a spoilers. Y además me he visto algunas de las películas con las que comentaremos con Víctor Solé. Muy bien. Sí. A Carlas Barnadas, que lo tenemos aquí al sonido. Hola, Carlas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y a nuestro invitado, que creo que... ¿Hemos dicho el nombre? Sí, sí. ¿Has dicho Víctor? Ya ¿Qué lo hemos- Víctor será? Oh. Pínchale para que la gente lo adivine. Víctor Solé. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí encantado de que me hayáis invitado y de poder pasar un rato con vosotros. A nosotros encantados de Ujú. tenerte aquí. Sí. Estamos muy contentos de tener a Víctor. Llevamos hablando un rato. Sí, Puedes pinchar a la persona o a los tres, perfecto. Gracias. A ver, venga. Llevamos un rato hablando con él, pero tiene una vida súper interesante. Mm, A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por el principio? A ver, el principio. Nací el 28 de julio de 1970 en Barcelona, soy Leo. vale. Vale, un poco menos principio. Vale. Vamos para adelante. Me imagino que al principio de cuando empecé a actuar o... ¿A qué te dedicabas antes de actuar? Yo era funcionario del Banco Mundial. ¿A qué no os lo esperabais Sí. nadie? Trabajaba en Nadie. Washington. Hostia. En Washington, D.C. Ojo, cuidado. Como el nombre de tu marido, ¿no? Exacto, ¿Ves? Washington. Ahí. Bueno, y el mío ya. El tuyo ahora, sí. Sí. Pues sí, trabajaba en Washington sobre los años del 2005 al 2009. Pues fueron 4 años, pero ya era funcionario, dijésemos, de por vida del Banco Mundial. Anteriormente había trabajado para Naciones Unidas. Estuve en Kosovo trabajando para UNMIK, la United Nations Mission in Kosovo, que fue, Ajá. que fue muy bonito. Estuve en Kosovo 2 años. ¿Fue muy bonito? Sí, porque ves un territorio o un país, como se le quiera llamar, que oficialmente ahora ya es un país, aunque para España no, Ajá. porque Kosovo no ha sido reconocida por España, pero sí que está en parte de Naciones Unidas. Pero yo lo que hacía estaba ahí ayudando al desarrollo económico, formaba parte del equipo de recursos humanos que la Unión Europea mandaba para ayudar a Naciones Unidas. Era un híbrido al nivel legal, pero fue mi primera experiencia, dijésemos, en ayuda al desarrollo en el terreno. Y la verdad es que ves un poquito la gente que ha pasado a la guerra, el odio que había entre los kosovares entre los kosovares albaneses y los kosovares serbios. Ujú. Todas esas rencillas que te pueden hacer, a mí me llevaban a las rencillas que hay todavía en España de la guerra civil. Y entonces ver cómo se va educando, en teoría, aunque es un término que no me acaba de gustar, pero se va promoviendo que se ponga una democracia establecida en ese país, pues estuvo muy bien. Y además, cuando yo estaba ahí ya había acabado la guerra en sí, pero sí que había todavía algún pequeño atentado de bomba, alguna explosión. Ujú. Yo recuerdo ir al cine y salir del cine y decir, oye... Esto no existe. No, existe. que el coche no, en el coche en el que yo estaba, que iba a coger, pues que se tenía una bomba, ¿no? Hostia. Hostia. Y lo habían pues ahí cercado, toda la policía, y la gente llamándome, yo estaba en el cine y no me había enterado con mis amigos y tal. O sea que, o ir a una cena y de repente también han explotado 3 bombas, pero no era lo normal, pero sí que había que estar preparado. Todo el Claro. día pensabas que podía haber una explosión o que podía haber un atentado. Joder. Sí, pero lo vives con una cierta normalidad, ¿sabes? Y... Ahora hablaremos de Víctor Solé, es actor, Sí. Ahora hablaremos Os lo juramos. de su carrera como actor. Pero estamos muy fascinados Es muy porque tiene un interesante principio muy distinto a otros actores. Sí. Sí. Y yo te quería comentar que un amigo mío creció en la guerra de Kosovo. ¿Ah, sí? Sí. Él tenía 13 años Sí, y para sobrevivir en la guerra, él es de allí, ¿eh? sí. Para sobrevivir en- ¿Kosovar albanés o serbio? Serbio. Serbio, vale. Sí, y entonces, para sobrevivir en la guerra, su padre le dijo, oye, como hablas tantos idiomas, tienes que hacer de translator, Sí. de traductor. Sí, sí. Y entonces él se pasó parte de la guerra traduciendo a unos y a otros, y sí que le pasó que cuando iba a algún sitio, iba a volver y ese puente ya no existía porque lo habían volado. Sí. Entonces no podía volver por esa parte, tenía que, bueno, y cosas así que él normalizó, que él cuando Sí. te las cuenta es, hostia, no Sí. podía volver porque habían volado el puente y tal, y
tú estás aterrado diciendo, Sí, sí, sí. Oh, Dios mío. ¿qué? Como si mañana bombardean la diagonal dices, que acaba de ocurrir? Claro. Pero pues, ahí se vive con mucha exacto. normalidad. Él lo había normalizado Sí. y tenía 13 años, era un niño Sí, Joder. traduciendo a unos y a otros. sí. Y bueno, al final lograron salir de la guerra y ya se vinieron a España. Sí. Y ya él entendió lo que era la seguridad cuando ya vino aquí y vio que nada cambiaba. O sea, que tú salías de casa y estaba todo igual que el día Tal anterior. cual, Ostras. tal cual. Entonces, Sí, sí, sí. me parece súper interesante Sí. que hayas vivido eso y que nos traigas tu testimonio. Sí, la verdad es que, no sé, yo quería vivir una experiencia de ayudar en cierta medida al desarrollo. Yo siempre recuerdo, para mí, España, Cataluña, etcétera, todavía tiene heridas de la guerra civil. Ujú. Y yo quería ver un poquito en el mundo. Siempre ha sido una cosa que me ha traído mucho el tema de las zonas que tienen como doble nacionalidad o que hay como poblaciones que están overlapping, no sé cómo se dice, Sí. esto, sobrepuestas, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, cuando estudiaba también me fui a Quebec. Me fui a estudiar a Quebec durante 6 meses porque yo quería ver qué estaba pasando en Quebec con el tema del referéndum, de la independencia, no sé qué tal. Qué bien. Siempre en primera fila. Sí, 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 ¿eh? sí, Ahí. como- Sí, 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 sí. sí. Entonces eso me atraía. Entonces dije, ostras, voy a ver a Kosovo, a ver qué pasa. A ver. Me desilusionó un poco porque, en cierta medida, o sea, a nivel humano, ¿eh? O sea, ves que la gente realmente, esto de la multiculturalidad o esto de vivir las distintas nacionalidades juntas, allí no ha salido. Realmente es tu amigo. Por eso te he preguntado, ¿qué era kosovar albanés o era kosovar serbio? Porque al final los serbios ahora viven en enclaves. Están como en pequeñas aldeas tipo Asterix y Obelix que Sí, no se sí. relacionan con los kosovares albaneses, Ya. pero sí que se relacionan directamente con Belgrado. Porque no quieren reconocer la autoridad de Kosovo. Entonces Ya. es un poco como Ya. eso, es ese mundo ideal en el que, en cierta medida, aquí sí que tenemos, en España y en Cataluña, que todos estamos Sí, mezclados. bastante mezclados. Ujú. Ahí no es tanto. Ya. Se promueve, pero no es tanto. Ya. Y te hace pensar, ¿no? Un poco, a ver, ¿cómo es el ser humano? Después también piensas en Estados Unidos, que sí, está todo muy mezclado, pero realmente es mosaico. Sí. Sí. Se mezclan Sí, realmente, sí. se mezclan Sí, realmente. y hay y- choques. Algunos sí, los españoles sí, por ejemplo. Sí. O sea, tú vas a Estados Unidos, intenta buscar un grupo de españoles, no hay. Los españoles directamente sí se han mezclado con los americanos. Ah, muy bien. Y tú estás hablando Sí. con alguien en inglés mucho rato y te dice, soy de Madrid, y dices, Vaya. ¿qué hacemos? Yo soy de Sí, sí, Barcelona. sí. ¿Qué hacemos está- aquí? qué feo. Pues a mí este Sí. tema siempre me ha traído mucho y por eso después también acabé en el Banco Mundial, ¿no? También. Sí. Y bueno, pero al final llegó un momento, si Vamos, quieres- vamos al momento. Pues ¿Cómo llegó- saltas de estos pues- trabajos? Pues Sí. no es una cosa muy bonita porque realmente cuando estaba en Estados Unidos llevaba ya 4 años y tal, yo estaba casado, tenía un trabajo a tope, estaba muy estresado y tal, pero ganando bien la vida, o sea, es un chollo en cierta medida a nivel American salarial. Dream? De American Sí, Dream. sí. Sí, estaba con el American Dream, una casa en propiedad, que la había, bueno, una hipoteca en propiedad, Ya. pero de una casa de casi $1 millón y tal. Joder. Ahí en Palisades, que es como mejor que Georgetown, o sea, yo iba andando al banco, pasando por la Casa Blanca y cada día, pues además tienes mucho verde en Washington. Es súper bonita esa zona. Súper bonita, sí, sí, ves algún ciervo por ahí paseando Sí. y tal, pero yo no era feliz, no era feliz, estaba triste, también el matrimonio no me iba bien, tal. Bueno, total, me salió un pequeño tumor cancerígeno Ostras. en el tiroides. Y eso que dices, Plot twist. No nos lo esperábamos Joder, nadie. joder, macho. Parecía que iba a decir, no me gusta mi vida, Me voy a cambiarla a cambiarla. claro, al lado Ya, opuesto, pero ya. no. pero es que, No es sabíamos que que me esto lo era el dijo, elemento me lo desencadenante. dijo mi cuerpo. O sea, Ya, yo ya. me lo decía, pero no lo quería creer, porque, a ver, si tienes el trabajo de Sí. tus sueños, Ajá. el salario de tus sueños, todo perfecto, en teoría, En apariencia. Sí, exacto, en Ok. apariencia. Entonces te das Esto es muy cuenta- americano también. Sí, Sí, te das sí, cuenta sí. que estás viviendo una mentira, ¿no? Mm. Y el cuerpo te lo dice. Entonces, claro, ahí de repente te empieza a pasar la vida por delante, como Ya. eso que dicen que te estás a punto Sí, de morir. Pues yo sí. sí ya me veía que me moría, me recuerdo el día que me lo dijeron, te acojonas, ¿no? Después vas aprendiendo exactamente qué es eso, y al final yo tomé la decisión súper rápido. Me vino mi mujer, no, pues mira, vamos a hacer todo esto y tal, y dije, no, esto es mi problema, porque parte del problema era que yo no quería estar con ella. Ajá. También, ¿no? Claro, pero tienes que afrontarlo. Sí, 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 sí. Y en cierta medida,
tomas la decisión. Yo creo que si no me hubiese salido este pequeño tumorcillo, yo todavía estaría en Washington haciendo trabajos de recursos humanos, job analysis y conflict management, en una gran burocracia de 10.000 personas, muy bonito porque todas las nacionalidades del mundo, porque eso a mí me encanta ver todas las nacionalidades del mundo, pero infeliz. Entonces, pues eso me provocó decir, oye, me voy. Dije, en el trabajo dije, me voy. A mi mujer le dije, me voy. Y me cogí. A la casa le dijiste adiós. Adiós. Le dije, te la quedas tú, pagas la hipoteca tú, pero le dije, te lo quedas todo tú. La entrada que habíamos puesto me importaba 2 pepinos. En ese momento es tu vida. También nos habíamos comprado una casa con hipoteca en Brasil, porque era como donde nos queríamos jubilar con mi mujer. Le dije, lo mismo, te la quedas tú, el dinero que he puesto me la suda, tú pagas la hipoteca que queda. Y nada. ¿Y volviste a España? Me volví a España. Me fui a Calafell, que es donde... Calafell. Calafell. Adoramos Calafell. Pequeña población. Bueno, población. Ya son 30.000 habitantes hoy en día, pero es considerado ciudad ya. Pero bueno, vives cerca del mar. Esta es una población que está en el mar. Está pasado, para los que no lo sabéis, está entre Sitges y Tarragona. Yo siempre lo explico así. Sobre todo los guiris, está entre Sitges y me pasé un par de años básicamente haciendo nada. O sea, nada. Me iba a la playa, desnudo, a tomar el sol y meditando. Me puse a hacer yoga, a buscarme, no sé qué, aprendí técnicas de yoga, técnicas tántricas, empecé a descubrir las energías, me puse muy místico, monté un centro de Energy Awakening, de despertar de la energía, mezclaba el yoga con el Qigong, no sé qué, y todo esto lo hacía como un poco para sanarme emocionalmente, ¿no? Sí. Y entonces llegó un momento que dije, vale, muy bien. A todo esto estabas en tratamiento, supongo. Bueno, es que la historia es que era un tumor tan pequeño que en Europa no te operarían. Entonces tú estás en Estados Unidos y te piensas que te vas a morir y te tienen que quitar todo el tiroides. Madre mía. Y en Europa te dicen, bueno, esto hay que irlo siguiendo. Y es lo que hice. O sea, qué fuerte. No hice tratamiento, dijésemos, de quimio, ni de nada. Radio, ni nada. Ni tampoco me extirpé el tiroides. Simplemente hice, bueno, ya son 15 muy, años. Es que es muy invasiva una operación de esas. Claro. Dije, a ver, si en Europa, es que esto también va a nivel de culturas. En Europa se dice, oye, te vamos a hacer un seguimiento y se va viendo. Y en Estados Unidos te dicen, no, esto hay que quitarlo, guerra preventiva, ¿sabes? Un mosquito, tiras un cañón y lo quitas todo, ¿no? Mentalidades. Sí, en Estados Unidos va de grande a pequeño. Entonces dije, bueno, oye, pues si yo viviese ahora, si yo no hubiese vivido en Estados Unidos y hubiese ido en Europa, no tendría, aunque biopsia era cáncer, ¿eh? O sea, biopsia, y lo normal era quitárselo. Y yo tuve que firmar diciendo, no, esto no me lo quitan y soy yo responsable. El George Hopkins University y Georgetown no tienen ninguna liability legal y aquí en España tampoco. También los médicos, hostia, ¿pero qué estás haciendo? Y yo, no me decís que si es menos de 1 centímetro. Pero si la biopsia dice que sí, digo, pues no. O sea, no te lo quitaste y no te hiciste ningún tratamiento. No. ¿Te buscaste a ti mismo? ¿Encontraste el sol? Sí. ¿Y te pusiste mejor? Sí, ya está. Y bueno... Y entonces cada X años, pues sí, se hace un pequeño escáner y tal, está todo igual, es un pequeño quiste y ya está. ¡Hostia! Sí. Es que me explota la cabeza. Nos va llevando por lados que no esperábamos. Claro, o sea, primero parece que se vaya a morir y cambia su vida, y luego resulta que le dicen aquí no es nada y dice, bueno, pues me ha servido para cambiar mi vida, ¿no? Tal cual, un regalo de la vida. Bueno, un aviso. Un aviso que un warning, sí, a ver. Yo he dicho, si me hubiese quedado, igual seguiría ahí o igual ya estaría muerto. Sí. Porque claro, estás en una dinámica que no toca, ¿no? Bueno, lo bonito de la vida es que te llega este mensaje, haces todo un recamino, te encuentras espiritualmente y tal, y entonces dices, oye, ¿y actuar? Si yo siempre había querido actuar cuando era pequeño. Vale, o sea, ¿te venía desde pequeño? Yo tengo una nariz rota, para quien no lo vea, ¿vale? Esta nariz... Los de radio y podcast tienen la nariz rota. Vale. Os lo decimos nosotros. Me la operé con 15 años y quedó rota. Me la operé con 19, 20. Y jugando a fútbol me la volvieron a romper. Hostia. Porque aquí, momento, perdona, ¿has sido entrenador de fútbol, Víctor? Joder. Bueno, esto ya es otra vida. Esto ¿Para cuándo sacas el libro aquí? Lo vamos a pasar por alto porque no nos va a dar tiempo de hablar de su vida como actor. Entonces...
en família burguesa i benestante. Ai, quina llàstima que tinguis el nas trencat, amb lo guapo que ets, Quina llàstima, O sea, un self-awareness de que eres feo, O sea, yo pensaba, nunca podré estar delante de una cámara. Yeah. Me hacían una foto, ¿sabes? Lo típico, ay, a ver, lo primero que veía era que se veía la nariz rota. Entonces, ya cuando se te pasa la tontería con 40 años casi, que estás ahí haciendo tus cosas zen, dices, coño, pero si yo lo que quería era actuar, ¿no? Si también para llenarme y también para hacer un poco de terapia, porque para mí actuar es un poco terapia, y entonces que empecé a hacer clases, a empecé a hacer cosas, y empecé a decir, hostia, pues en cámara no se ve mal, al contrario, como que me da personalidad. Entonces, actuando, he cogido conciencia de que mi físico te ayuda. Me ayuda. Sí. Que es un físico bueno para la televisión, y después en la vida ya lo llevo, pero yo antes con 20, 30 y tal, era como... Pensaba, sí, ojos azules y tal, pero qué lástima que tengo la nariz rota. Muchísimo complejo, muchísimo. Ahora es todo lo contrario. Qué suerte que se me ha quedado así. Claro. Porque así puedo tener papeles de tío chungo, de tío interesante y tal, y encantadísimo de la vida, ¿sabes? Claro. Porque me da personalidad y además, no sé, los hombres en cierta medida hasta nos ayuda en cierta medida, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que yo también tengo la nariz mal, que también me la rompieron en boxeo. Sí. En boxeo. Sí. Otro capítulo para saber su vida boxeando, Sí, y un día me haré un biopic aquí, porque yo empecé como actriz de teatro. Toma, De eso a boxeadora a guionista. Aquí en San Joan d'Espí, en Hocus Pocus, en la compañía, un beso a Hocus, si nos estáis escuchando, ya lo contaré otro día. Pero sí que es verdad que a mí me parece que la nariz te ayuda. Sí, o sea, en mi caso en concreto o en general dices. A ti. Sí, ya lo A las mujeres no. Puede ser que no, pero... Pero luego ves a Rosy de Palma y dices... También Bueno, sí. es verdad, Yo creo que es más como que hay un punto medio en el que es como nariz, vamos a decir, más estereotípica, un poco diferente, y ya cuando se pasa como la raya y dices, ahora sí que es como única, ahí como que te hace la vuelta y te vuelve alguien como muy... Como te que tiene un atractivo, sí. tiene una... Es como Adrien Brody. Adrien Brody tiene una señora nariz. Sí. Pero eso le da le da un perfil muy interesante que, oye, al final le ayuda mucho para cuando actúa. Es que yo creo que al final hay que estar con lo que tienes, es decir, y ser auténtico con lo que tienes. Entonces, y no intentarlo ni esconder, ni buscar un compromiso con eso, no. Sino potenciarlo. Potenciarlo, es lo que hay, es lo que hay. Entonces la gente lo que quiere ver es una cierta autenticidad, o esta persona pues transmite algo, ¿no? Entonces yo me doy cuenta, con el tiempo me he ido dando cuenta de que, hostia, que en cámara, no sé si son todas mis vivencias o si son estas facciones, pues que hay algo que transmito y te da como una cierta tranquilidad, ¿no? Porque en el mundo de la actuación, sobre todo en cámara, hay mucha gente que ha hecho mucha formación, lo que quiere es transmitir mucho y a veces puedes pasarte tal, y cuando te das cuenta de que simplemente tienes que ser tú, pensar, y que eso la cámara lo capta y que tus facciones lo refuerzan, dices, hostia, esto es una maravilla. Sí. Te da como gusto, ¿no? Dices, qué bien, ahora puedo hacer esto y tal, y puedo ser yo mismo casi, ¿no? Claro. Y así. Cuando empiezas a actuar, ¿te formas para actuar? Sí, pero en mi caso siempre es todo un poquito solapado. Nunca, no dije... Lo que sí tenía muy claro es con 40 años yo había hecho carrera de psicología entera, MBA entero, cursos de Naciones Unidas enteros. Y dije, yo no lo voy a hacer, yo no me voy a ir al Instituto del Teatro, no me voy a ir a la Escola Tuñó, ¿no? Nancy Tuñó. Nancy Tuñó, sí que fui a hacer un taller y tal. Sí. Pero dije, yo no voy a hacer 3 o 4 años académicos y tal, porque además también me di cuenta, no sé si es porque yo venía del mundo de los recursos humanos, que una cosa es querer ser funcionario de un banco mundial y tal, que tienes que tener tus títulos oficiales, y si no eres un máster o un doctorado no puedes realmente trabajar ahí. En el mundo de la actuación, al final, lo que interesa es, hola, soy yo, Víctor Soler, ¿vale? Sí. Entonces dije, a ver, no te flipes en hacer un 3 o 4 años, sino que ves haciendo talleres. Entonces tuve la suerte también, dije, a ver, yo hablo inglés, no es nativo, pero yo pienso mucho en inglés. Entonces me formé mucho en Acting in English, aquí con Lucy Lennox, que tiene el Frankenstein Studio en Barcelona.
que ha acabado siendo casi como la directora de casting, que todos los proyectos internacionales que llegan a España casi pasan por ella, ¿no? Ajá. Entonces fue casi una casualidad, pero fue muy bien porque me formé mucho sobre lo que es cámara y acting in English, y después resultaba que muchos castings llegaban a través de ella y yo tenía acceso también a esos castings, ¿no? Pero me formé así, a base de talleres, pero también es verdad que mi primer papel fue, yo dije, a ver, yo tengo que ver cómo funciona esto en el terreno. Ajá. Entonces vi un anuncio en una web de actores y tal que decía, buscamos extras para una película de Hollywood en Mallorca. Y yo, pues vale. Ahí voy. Espera. Extras que tengan caras interesantes, narices rotas, tal. Y dije, Ya está, te dije, ha venido del cielo. dije, voy yo, Ya que está. es de piratas, es de algo así de marineros y tal. Resultaba que la película era Cloud Atlas, que la Hombre. dirigían los Wachowskis, que salía Tom Hanks. Empezó- Halle Berry, sí, Empezó sí, sí. ya Todos en el tenemos. top. Bueno, Es que- yo fui ahí, había como 2000 personas, querían de Sí. todo ahí, y cogían a seis Ajá. marineros para el barco. Y te hacían una foto y ya está, ¿vale? Ujú. Y me dicen, sí, te hemos cogido. Y dije, "Mira, esta nariz funciona, Ole, ya soy marinero ole. y tal". Sí. Y al cabo de un par de semanas me dicen oye, hay un pequeño papel que te han visto los Wachowskis y que tienes que hacer un casting en el puerto de Sawyer. Entonces, otro de los marineros y yo fuimos a hacer un mini casting para un mini papel, pero ya Con frase. con frase. Exacto. Sí. I captain, bueno, básicamente. Hombre. Pero sí que Ya es un paso. Jim Broadbent era el capitán y yo era su assistant captain. Entonces hicimos el casting ahí y me cogieron a mí. Y Mira. a partir de ahí pues me pasé una semana rodando en una película de más presupuesto del año, de Ajá. 100 millones de Sí. dólares, durante una semana en el barco con el Tom Hanks, con el Jim Broadbent y Wow. tal, viendo cómo grababan, viendo toda la infraestructura, y dije, absorbiendo. Y dije, esto mola, esto Esto mola. es muy chulo. Sí, sí, pero está claro que me tuve que seguir formando porque después te encuentras la realidad, cuando ya tienes que estar en un personaje real, cuando tienes que tener diálogos, cuando tienes que tener reacciones, cuando tienes que tener toda una técnica también de cómo reaccionas delante de cámara. Pero sí que me fue muy bien porque dije, vale, esto es lo máximo. Ajá. Esto Sí. es lo máximo. Y estos son, aquí veo al Jim Broadbent que en sus pausas leyendo un libro. Aquí está el Tom Hanks que en sus pausas pues te hace una bromita y qué pasa, no sé qué tal. Y todos son normales. Ajá. Sí. Totalmente normales. No había... También veo cómo está de estresado el Sí. assistant, Hombre. assistant director. Hombre, Exacto. El first assistant director. Esa es la posición de la ansiedad. Hombre, es el- producción y dirección. Sí. Uf, Es madre el mía. Xanax. Después ves a los directores Dios. que van ahí un poquito a ver el acting y tal, lo miran un poquito en la pantalla, pero tampoco ellos no estaban muy estresados. Además, uno era ya mujer, Lana era ya mujer, Sí. y el otro todavía era hombre. Ajá. Ahora los dos son ya... Las Wachowski, sí, Sí. Son las Wachowski, sí. Sí. Y nada, fue esa experiencia, a mí me ha llevado siempre, porque digo, vale, pero es que empecé prácticamente con eso. Sí. Claro. Sí. Tú empezaste ahí. Sí, pero pues era extra, pasó a ser mini papel y a partir de ahí dices, bueno, ahora hay que seguir formándose porque y esto es una profesión, esto que yo he explicado no es lo normal. No, es No, lo no, normal. no. Y- No es lo normal y eso pasó quizás por temas energéticos, porque yo estaba haciendo mi yoga, porque yo lo estaba visualizando, no sé, Mira. algo pasó ahí. Se encadenó ahí un Sí, sí. mecanismo del universo y mira, y funcionó. Y ahí está. Además, es una película, la de Cloud Atlas, que es Es una- sobre cómo están las vidas entrelazadas Sí. en distintas Diferente. épocas de la historia. Es una, Ujú. es una épica. Sí. Es una Y- historia muy interesante que y yo- conecta todo. Y yo creo bastante más que una historia lineal de la humanidad, en una historia más circular, ¿no? Ajá. Que igual ahora lo que estamos haciendo está pasando también de aquí 100 años, pero ya está pasando ahora. Sí. Claro. Entonces eso también te da que pensar. Sí. Y de ahí bajaste el listón Total. a hacer castings y que te dijeran Sí, que no. Sí, Vale, joder. que por ahí Sí, se sí, empieza. Sí. Vale. Cualquier actor que esté viendo esto, lo normal es que hagas un casting y no te digan nada. Exacto. No es que te digan no, es que no te digan nada, ¿vale? Entonces, sí. Yo he hecho muchísimos cortos con SCAC, que al Ujú. principio, o con SCAC, Con o SCAC. con Hombre, EFIP, o con hombre. EFIP. Y EFIP, Sí, yo soy exacto, EFIP exacto. y de SCAC. Exacto. Yo soy de las dos. Yo estudié un pero- tiempo en la EFIP también para algunos cursos de guión. ¿Ah, sí? Mira, Aquí somos- todos- Ah, muy bien. Somos los dos. Somos Grandes local. escuelas, las dos me Sí, gustan mucho. sí. Sí. Pero claro, yo al principio tenía que hacer castings para ir a un corto de EFIP. Sí, Y sí, me hacían sí. hacer el casting. Yo pensaba, Sí. pero si yo he hecho una película con Sí, el Tom sí, sí. Hanks, no sé qué. Claro. Después dices, no, Claro, a te ver, lo lleva que a tienes la que hacer, realidad. tienes que asumir que para cada director o para cada proyecto eres nuevo.
Sí, es verdad que ahora ya con bagaje, pues sí, he tenido la suerte que a veces me han cogido para películas sin hacer casting. Y dices, wow, Qué bien. esto está muy Olé, bien. Sí, sí. olé. Pero lo normal, y yo sí, hacía mi casting para el corto de Zip, el casting para tal. Ahora ya, si me llaman de un corto, digo, oye, enséñame el guión, el Claro. proyecto, y si Sí, me interesa, sí, Ya si te no, digo. pues no. Pero sí, y te estás constantemente en batalla, Sí. constantemente. Pero eso es lo que hace mucho evolucionar, es el hecho de tener tablas, de estar en rodajes. O sea, yo en algunas prácticas he estado de guionista para actores, para Sí. sus videobooks, y yo lo veía mucho. Lo que más falta les hace al final es experiencia. Ajá. Necesitas Sí. meterte en rodajes de 4 gatos mal Sí, contados sí. y ahí trabajarte el guión. Necesitas que si le ponen una cámara. Porque la cámara es muy intimidante para muchos actores. Sí, sí. Porque claro, y además, sobre todo en los primeros planos, tienes un monstruo de metal a esta distancia que te Sí. está pidiendo que, vamos, abras tu alma a él. Sí, Y es sí. algo Sí, que es algo que tienes que trabajar mucho, Sí, la mirada, sí, son cosas sí, sí. que a lo mejor en 4 años no coges, pero sí con experiencia y poco Sí. a poco perdiendo el miedo, va fluyendo mucho más. Que yo creo que es lo más... Tal cual, tal cual. No, yo sí. insto a cualquier persona que quiera estar en el mundo de la actuación que sí, que haga Sí. cortos, que aunque no estén remunerados, que, Sí. que trabajen, que sientan, que experimenten. Que se la jueguen Sí. a hacer algo que esté fuera Sí. de su zona de confort Sí. también. Y luego pasa otra cosa, y es que la cámara es verdad que a veces te quiere y a veces no. Es decir, que tú Sí. puedes ser muy buen actor o muy buena actriz y que tus facciones sean una y luego en cámara Se desde vean otra manera. diferentes, Sí. Y por eso se hacen las pruebas de cámara, aún se Sí, siguen haciendo, sí. ¿no? Sí, Sí. O sea, prueba de cámara de sí, me gusta este actor o esta actriz, pero voy a probarlo en cámara a ver Sí. qué veo. Porque hay veces que, claro, la cámara agranda tanto todo Todo. Sí. que tienes que ver Y cómo te- se, y cómo te se ve en enseña- cámara. Y te enseña cosas que a veces ni el actor ve, un pequeño tic que hace Sí. el actor, a lo mejor dices, eso Ah. es lo que... O, Lo o- que tal, o la mirada, o eso es algo. lo que no quiero. O eso es lo que también. no quieres. o Porque sea, yo recuerdo un actor con el que estuve trabajando en Hollywood que los actores se dirigen a sí mismos, lo sabemos todos. Sí. ¿Vale? Porque ellos ensayan Sí. con el espejo, se graban y se dirigen, ¿no? Sí. Pero hay Entonces, que dejarse guiar también. claro, hay que, Sí. sí, pero si hay ese hueco, son como la Sí, IA. claro. Si Sí, hay sí, ese sí, hueco ya lo de que hacen nadie ellos. me dirige, me dirijo Ya yo. me voy Pero, a dar pero es que también nos pagáis por eso. Sí, sí, sí. o Sí, sea, sí, sí. Hay que, Tiene que haber un, tienes que un igual a proponer. igual. Hay que Entonces, confianza por ambos lados. ¿Qué tiene hacía que este haber. actor? A Este ver. actor había hecho televisión, Ajá. ¿vale? Vale. Y sabía que se le veía papada, a pesar de que él no tenía papada, pero en algunos gestos se le veía papada. ¿Y qué hacía? Marcaba la mandíbula Hostia. y subía la papada, ¿vale? Pero eso To- se ve fatal. todo el rato en planos cortos, Hostia. en primeros planos. Estoy probando a hacerlo. A ver. Sí, hacía una cosa Sí. Vale. Entonces, ¿eso sí. qué provocaba eso? que se veía muchísimo en cámara. Cada vez que lo hacía Hostia. parecía que estaba tragando de miedo. Joder. Y entonces le decíamos, no hagas esto. Y él, venga a hacerlo. Y dijimos, Sí. es que mira cómo queda. Entonces lo enseñamos. Y dijo, vale, dejó de hacerlo. Porque Sí, él no era sí. consciente de cómo se veía eso, ¿no? Ajá. Entonces, yo, por ejemplo, yo no estaba en dirección de casting ni nada, pero si yo hubiera visto eso en cámara y veo que me lo hace recurrentemente, Quita. o me gusta mucho y le quito ese vicio, o no lo cojo. No, Sí, sí. Porque voy a tener que estar luchando con él, no, y en un rodaje no puedes estar peleándote. cortamos, o sea, claro, tiene que ser- cortamos, no hagas esto, tiramos otra vez. Me va a quitar mucho, me va a dar muchos problemas Sí, este sí, tic, sí, porque sí, sí. la gente que tiene tics de corrección para verse mejor, muchas mujeres también Sí. encogen, o sea, meten la barriga hacia adentro, ¿no? Hostia. Y Sí, sí, entonces sí. tienen una posición que no es normal, pero Que se van han visto. supertensas, ya. Se han visto en algún sitio que la barriga, pues la cámara pone Es muy, kilos. es muy puñetera la cámara. Entonces, Puñetera. se han visto que se le veía barriga y entonces están más pendientes de hacer la posición de que delgada Sí, estoy sí, sí. que de hacer otra cosa. Y entonces tú estás viendo eso, estás diciendo, Se tú ve me tienes que fatal. contar una historia. Me da Sí, igual tal que estés cual. guapa o Es no. que te Tal saca de situación No, completamente. sí, Yo sí, tengo o que ir sea, contigo a muerte. Sí. Y no, tú no. no me puedes estar fingiendo nada. Tal cual, tal Y que cual. ti- No, y- lo mejor es estar relajado. Sí. Y cuanta más naturalidad, más. La cámara nota si estás tenso. o Claro. no. Y la cámara Sí. lo que busca es eso, que estés relajado y que tú vayas pensando y sintiendo. Mm. Y si no sabes cómo, lo va, Y lo va vaya poco a captando. poco saliendo. Lo A va mí- captando. A mí una cosa que me pone muy nervioso es cuando la gente imposta la voz. Lo odio. Ah, sí. Lo odio. Eso En es la algo- radio se hace muchísimo, radio se ¿eh? hace mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Exacto. Lo sé, pero cuando estás grabando o estás rodando en un... No estamos diciendo como a gran nivel, estás haciendo un corto y te viene alguien Ah, ya. a ponerte la voz de actor de doblaje y dices, no, por favor.
Que Pero- esto luego hay que editarlo. Bueno, hay actores Sí, de doblaje hay que no algunos- pueden evitarlo, No, ¿eh? no, O sea, ya pero tienen el... Lo peor es cuando te viene gente, que es lo normal. A ver, acabas de salir de la escuela de interpretación, Sí. estás ahí súper verde y claro, pues sales a los tics que te salen. O proyectas mucho, o haces muy teatral, o haces... Pero lo de la voz es que a mí me cuesta mucho porque, claro, estás a lo mejor pasando el guión y ves la persona haciendo 8 tonos diferentes para cada línea y dices, a ver, yo esto no me lo puedo tomar en serio. De hecho, Me sacas. el otro día Sí, estaba sí. viendo un vídeo de YouTube que un poco al contrario, que lo que está pasando hoy en día, como mucho actor susurra Sí, hoy en día. sí. Yo, de hecho, tengo una tendencia cuando estoy actuando en cámara a hablar bajo, porque sé que está el micro cerquita Sí. Ajá. y no chillas, intenta ser todo muy natural. Entonces, muchas veces casi el de delante tuyo casi ni te oye. Ya. Esto pasa bastante. Y se ve que hoy en día cuesta mucho entender a los actores y la gente acaba viendo las series con subtítulos, sí. pero es porque como también normalmente las películas son de acción, hay muchas escenas con un sonido muy alto, Sí. Ajá. entonces los de sonido tienen Está que editado ajustarlo fatal, y eso. entonces todo baja para que no te pete en el oído cuando están haciendo las bombas, Claro. pero después cuesta mucho entender a la Y ya, persona, ¿no? y ya cuando el Sí. personaje tiene un acento específico, Ya, eso ya aparte, eso ya te, aparte. ya te rindes. Eso ya Porque aparte. todos sabemos aquí que hemos estado en set que los de sonido son los puteados del cine. Sí. Los sentimos Sí. mucho, pero lo son. Siempre cuando llegan al set no hay sitio para ellos. No, Te no, dicen, no, no. ¿dónde nos ponemos el de sonido? Y yo que soy asistente de dirección he dicho, No. O dices, bueno, por ahí, sí. en el O- primer o te sitio que he visto, O te ¿sabes? viene el de sonido y el pobre te dice, un momento, ¿estás la localización? Y dices, sí, Sí. pero si esto no se ha preparado para el sonido ni Exacto. nada, no me habéis avisado para que yo pase el micrófono y dices, bueno, ya harás lo que puedas. Sí, sí. Y luego, es verdad que la gente de sonido, el departamento de sonido, puede cortar una interpretación. Hay gente que no lo sabe. Es el asistente de dirección, el director y el de sonido. Puede decir, Sí. no buena por sonido. Sí, y entonces se sí. corta. Ujú, Es verdad Sí. que a veces no se corta, lo tiran sí. y luego lo cortan y dicen, no vale Sí. por sonido. ¿Por Sí, qué? sí. Porque todos conocemos las ambulancias y los aviones Hombre, Sí, que hombre. pasan en el mejor momento. los O la veci- policía. O los vecinos. Sí, sí. O lo peor, o lo que más te pone los nervios. Estás en la calle y los vecinos se paran y empiezan a comentar, ¿qué estáis haciendo por ahí? Y dices, no, otra vez O estás no. en un bosque idílico y Dios. empiezan a ladrar perros todo el rato. Sí. Exacto. Pero sí. esto no queda mal. Esto igual Bueno, sí. es A ver, un plus, a es ver. un extra. Pero además hoy en Bueno, día no lo que mal. pasa es que muchas veces se toma la toma de sonido de otra toma. Sí. Sí. Entonces se empieza a mezclar y ya dicen, esta no es buena por sonido, pero está bien de acting. Entonces Sí. ya se mira después cómo se soluciona el tema. Exacto. Pero es muy. Es que eso es lo que me pone de los nervios. Ya lo solucionaremos. Luego dices, uff. Ya. Sí, esto es Bueno, peligroso. es Ya peligroso, lo solucionaremos. Y mucha gente no sabe que la postproducción puede durar un año, Sí, un año sí, y sí. medio. Hay O sea, películas- las series, las películas así potentes Sí. tardan tanto. Bueno, Muchísimo. le pasó a la de. Postproducciones. Que hay un caso histórico que es. Antes de que nos vayamos a postproducción, Sí. Sí. voy a volver un momento atrás porque Víctor ha trabajado con Mario Casas. Sí. Sí. Un par Cuando de tú estabas veces, trabajando sí. con Mario, ¿había fans gritándole que os impidieron rodar? No, No eran ninguna de estas pelis, ¿no? No. Vale. Fue- Es que ahora está haciendo más cine, más. De Pero hecho, antes, a Mario- Sí. en Andalucía, no me acuerdo, en Sevilla creo que fue, estaba rodando en un terrado ¿Ah, sí? y estaban las fans ¡Mario! No. Y todos los de sonido, por favor. La Virgen. No, yo la escena que grabé de... Y salió él en plan Lolita. Ah, Si salió- me queréis irse, ¿sabes? Ah, Salió sí. él diciendo, por favor, estamos rodando, Sí. os pido que os calléis un momento y luego bajo a saludaros y todos. Hombre. No, la verdad, Uf, madre a mí me mía. gustaría comentar sobre Mario Casas porque mucha gente dice, que no es buen actor, que no vocaliza, que no sé qué tal. Pero realmente mi impresión con él fue que es un pedazo de profesional. Era en la película No Matarás, la Sí. escena que yo salgo con él. De hecho, es la que él gana el Goya a Mejor Sí. Actor. Es una escena en que, bueno, yo soy el guardia de seguridad y él tiene que ir a ver a su hermana porque ha matado a alguien o se piensa que ha matado a alguien. Entonces hay un pequeño rifirrafe entre, bueno, que yo no les dejo pasar, no sé qué. Ujú. Pero Das un poco de miedo ahí, ¿eh? bueno, soy un guardia de seguridad. Sí, sí, y, sí. oye, A este ver. tío chungo y no me dice nada, ¿sabes? y
Y la verdad es que él siempre estaba súper serio, súper centrado. Incluso hubo un momento que le dije, oye, este tema del guión, no sé qué, tío, no me lo cambies, ¿no? Como un poco como, estoy en personaje, súper metido en personaje. Además, fue la primera vez que estuvo con Gerard Homs, que era su acting coach, que ahora Gerard Homs ha es el hecho director de Moll-Yoon y que Mario Casas está impresionante en Moll-Yoon. Sí. Está... Es que ha hecho una ha pasado como de cine... Es que él ha encontrado en Gerard Homs a su motivador o a su moldeador de que le está ayudando a hacer, aunque él ya había hecho cosas interesantes mucho antes, pero con él yo creo que está siguiendo el método y tal. De hecho, una anécdota, yo era guardia de seguridad, entonces el Gerard Homs antes de cada toma me venía y me decía, ahora cuando venga Mario le sacas una foto y es que se veía una tía descuartizada. Hostia. Para sorprenderle. Ajá. O de repente, antes de que hable, siguiente toma, ahora dile que es un puto asesino. O ahora, o sea, me estaba constantemente dándome herramientas para que Mario se pudiese como reaccionar de sorpresa, ¿no? O sea, que son detallitos, pero que estaban constantemente trabajando. Era una escena más de las muchísimas. O sea, imagínate el Gerard Homs con él durante todo el rodaje, el trabajazo que hicieron, ¿no? Y después, claro, se ve que ya le dijo, oye, el Mario le dijo, cuando haga una película, lo que tú quieras. Y dice, pues mira, vamos a hacer Moll-Yoon, ¿no? Y que está muy que bien. es de su vida, es de la vida de Gerard Homs. Que la tenía guardada en un cajón. Yo es que cual. estuve en la charla que hizo en Dama, entonces la tenía en un cajón y dijo, mira, creo que ahora es el momento de contar esto. Y quiero que lo cuente Mario Casas. Entonces Mario Casas dijo que sí, y está, que tú no le conoces las caras que tiene Mario Casas ahí en esa peli, no se las has visto en la vida. O sea, es que está súper bien. Yo lo que admiro es lo muy metido que está en el personaje, lo muy centrado, lo poco... Lo natural que se le ve. Sí. Pero en general, o sea, lo que vi en vivo y en directo es que está por su trabajo. No está por el... Igual en su vida privada, pero durante el rodaje está absolutamente centrado. No hay nada de exhibicionismo, de querer buscar la atención de los fans. No. Es que cero. Es todo lo contrario. Ha hecho un trabajo él para quitarse mucho de este estigma que él tenía. Pero bueno, de, que también eres un actor de pelis, como le pasó en la esfera angloparlante a Robert Pattinson, que él después de Crepúsculo dijo, vamos a hacer cine con Cronenberg, Robert Eggers, o sea, voy a enseñar que tengo tablas. Pero a Mario Casas era una cosa que se le había puesto, porque yo lo conozco desde Carne de Neón con Paco Cabezas y no era así. Yo he estado al lado de él en Alfombra Roja y para nada se ha dado él el aire de nada. Estaba con el móvil hablando con nosotros, que nosotros estábamos en cuarto de dirección y producción de cine, y él nos preguntó que qué nos había parecido él, y Paco Cabezas nos preguntó qué os ha parecido la película y tal. Y estábamos hablando de eso. Se acercaban las chicas y os voy a decir una cosa muy graciosa. Mis compañeros de la ECIB eran chicos. Y veo que se alejan de Mario Casas. O sea, estamos todos en círculo y de pronto el círculo se abre y se van alejando. Y le digo, ¿qué hacéis? Me dicen, es que al lado de este todos somos feos. Y dije, bueno, mira, ¿en serio? Es que Mario Casas es verdad que es guapo. Qué guapote. Tiene unas facciones muy bonitas. Y entonces ellos se veían feos y se iban alejando de él. No queremos comparación, ¿sabes? Me hizo muchísima gracia. Pero me pareció un tío pues muy centrado y muy... Sí. O sea que yo creo que todo esto se lo han hecho las fans. Sí, bueno, y un público, de alguna manera, un público ¿no? que es muy cruel con todo lo que parece que está destinado a las mujeres. Todo lo que es cine para chicas adolescentes, sobre todo, se machaca mucho. Y le pasó lo mismo, bueno, es que Robert Pattinson, que es un actorazo, tuvo que estar llamando puertas y picando piedra al pobre en un montón de películas donde lo ha abordado este señor para decir, oye, quitadme ya este estigma. Y ya con El Faro y con El demonio a todas horas y con The Batman, ya como el público en general ha cambiado su percepción, pero el tío se tuvo que pasar años con la saga de Crepúsculo y que era o todas las fans, oh Dios mío, es Robert Pattinson y tal, o un montón del público diciendo, buah, este fijo que no sabe actuar, si este es un guapero así solo. Y es muy cruel. Sí. Es muy cruel al final, para tanto los intérpretes como la propia obra, o sea, no se merece este desprecio. Bueno, es que igual el físico te ayuda a algunas cosas y te entorpece en otras, ¿no? Brad Pitt le han dado papeles de guaperas solo y el tío, cuando le hacen un papel un poco más diferente, coño, lo borda. O sea, en Snatch, Cerdos y Diamantes, que es un papel graciosísimo. En 12 monos o en otras películas, ostras, a la que él le das un poquito para que respire y no esté haciendo de chico guapo con las facciones súper definidas, lo borda, o sea... Sí.
Ahora me he perdido. Ahora no sé de qué íbamos hablando. Íbamos a hablar de postproducción. Postproducción. Os he Que contado. una anécdota muy chula de Sí. que Bohemian Rhapsody, Ajá. la película sobre Queen, que fue muy criticada por tener un montaje malísimo, pero igualmente se llevó el Oscar al montaje. Y no es porque sea una película que fuese una obra maestra montada, está muy mal traída. Pero lo que pasó es, A mí me gustó mucho. a nivel A de mí me montaje, gustó mucho también. Yo Sí, no no, le a mí me vi gusta, problemas pero- de montaje. pero Yo no hay lo- mucha gente que cuando a veces la desgrana dices, ves, este plano no encaja con este plano. Pero es que la puta Sí. continuidad, la puta Es continuidad. es horrible. Por- pero perdón, excuse my English. que le den a la continuidad, que le La den a la continuidad coherencia. son los reyes magos Sí. son los padres, ¿no? Pues es lo mismo con la continuidad. Sí. O sea, bueno, perdona, que te he No, cortado, pero es, sigue. es que te doy toda la razón. Es como la gente que dice, no es coherente, es como, deja que el arte fluya. Por favor. Exacto. Por favor. Esto no es realista. Dices, estoy haciendo una alegoría de esto con esto. Déjalo que no sea Déjalo, realista. deja que fluya. No, o sea, pasa nada. Es que los mejores, además, los mejores Sí. montadores son los que miran la continuidad casi lo último, Sí. porque lo primero que quieres es ver que la energía de la escena se está transmitiendo. Y Sí. cuando la gente está metida en el diálogo, no está pendiente de si el cigarrillo estaba a tres sí, cuartos aquí, o a la guau, mitad. es eso. O si tenía cigarrillo o no Que tenía la- cigarrillo. es Que esto eso. pasa, Sí, ¿eh? La sí, monta- Y de bueno, muy buenas películas. La montadora Scorsese, que ella es famosa porque monta a machete. Tal cual. Y él que a veces decía, hostia, pero ¿por qué me lo...? Y ella dice, tú confía. Sí. Y Sí. es lo que le hace que las pelis, aunque duren lo que duran, fluyan, vamos, Exacto. como un río. Y la anécdota es porque fue una Sí. película que tuvo muchos problemas de desarrollo, cuando se grabó cambiaron varias veces de directores y cuando acabó ya grabada del todo, claro, se la dieron al montador y es 8 horas de película que le dijeron, no te puedes pasar de las 2 y poco, porque si no, no podemos comercializarla. Y le dieron el premio porque dijeron, tío, es que La has de, hecho la de Queen. la de Bohemian Rhapsody, Sí, 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 porque sí. se ve que eran como a mí me 10, gustó, sí, me gustó. 8 o Tenía 10 ritmo, horas, tenía sí. ritmo y todo. Y es como un trabajo, bíblico que el montador estuvo haciendo de ahí, pillo de aquí, porque claro, es una obra, costas 10 horas. A veces te puedes pasar de media hora, una hora, Ujú. y puedes decir, bueno, corte del director, pero claro, cuando además hasta los directores se te han ido, ¿qué orientación le das a la historia? Y se ve que el montador hizo un trabajo de acotar al máximo, que luego es una peli que fluye bastante. Y Sí, fue sí, por sí. eso que se le dio que ahora mismo hemos mencionado lo del montaje y postproducción y me he acordado. Sí, Claro. yo además aquí aprovecho para lanzar Sí. una lanza a favor de los montadores. La Sí. gente que. Los montadores profesionales, para mí, son unos artistazos. Sí. Porque es que tú puedes ver la misma escena montada mal o la misma Sí. escena montada bien y Te cambia piensas todo. todo con lo contrario del acting o de la energía de esa Sí. escena. O sea, el montaje es realmente. De hecho, el Spielberg, una de las primeras cosas que aprendí yo cuando estaba informándome y tal, y salió el Spielberg y dice: bueno, yo cuando me meto en la sala de montaje sé que empiezo la película. Sí, Sí. Y, hostia, sí. O sea, Sí. la preproducción, el desarrollo, todo eso. La película para él empieza cuando se pone ahí a saber qué Sí. escena enlaza con qué, Es y qué que- plano con cuál, y con la música, Sí. la Ostras, banda es que sonora. Exacto. Es que bueno, es que eso es lo Sí. bonito del cine, que es todo el engranaje. Sí. Y por eso yo como actor, o sea, vale, los actores, no sé qué, y piensas, si soy una pieza más de toda la estructura que hay ahí. Sí. Entonces Sí. tú haces lo tuyo, pero ya te tienes que olvidar cómo va a salir. No sabes, porque Claro. dependerá del montaje, de la música que han puesto, si han hecho un zoom, Hombre. si no han hecho un zoom, si te han cortado el plano. Y la obra final es una maravilla como es de todos, pero al final el que hace la última pincelada, que es la que ves, Sí. es el montador. Sí. O Yo- sea, yo, que es lo que dicen, eh, que tú escribes la película cuando el guión, cuando la diriges y cuando la montas. Exacto. Sí, sí, Tres sí, sí. veces. Porque tú puedes dar como actor tu escena, o sea, la escena de tu vida, y que el director diga, no funciona por el récord, fuera. Sí, sí, tal Y cual. puede pasar, Sí, y sí, te sí. tienes que divorciar un poco de Tal cual. la Sí, historia al final. Yo en UCLA, en Los Ángeles, hice un máster de montaje Ajá. y nosotros montábamos la misma, nos daban una película Qué a bueno. toda la clase y tú tenías que montar esa película como tú quisieras. Sí. Y salían Olvidarte de cómo era. totalmente Sí, distintas. Claro, Sí. éramos 32 películas. Buenísimo. Con los esto. mismos actores. Qué bueno, esto es con una la prueba misma- experimental Sí. de, Exacto. de lo que Chulísimo. acabamos de Entonces decir. veíamos la película y decías, hostia, mira lo que ha hecho este. Sí. Hostia, qué bueno. Sí. Y veías 32 formas de desgranar esa película. Porque tú Sí. cuando, en este caso, desmontas la película que ya está hecha, la desmontas y la vuelves a montar por piezas. Buenísimo. Pero tú
según tu ritmo y tu idea, ¿sabes? Claro. Pero nadie tiene la misma experiencia vital ni la misma sentimiento No, de no, película. no. Entonces salían 32 distintas con los mismos actores, con la misma Sí. trama. Es que solo con que Todo cambies la igual. música ya la escena. Sí. O, no Bueno. o le quites la Sí, música. sí, Exacto. sí, sí, Es sí. otro mundo completamente ya. Esto es lo que le pasó a La Casa de Papel. Casa de Sí, Papel Sí, se estrena cierto, en Antena cierto, 3, Sí. cierto, sí, no sí. la ve nadie Ni Dios. y está gratis. Sí, sí, Y sí, no la ve sí. nadie. La gente dice, uff, la montan distinta, le cambian la música, Sí, sí, le sí. suben el color, el etalonaje lo cambian también Sí. y todo el mundo paga por verla. Hombre, Y se hace segunda sí, temporada, y tercera temporada, cuarta, secuela. Sí. Y como unos dioses en todos sitios. Sí, sí, y dices, sí. madre mía, lo que tiene que ver el montaje y cómo dirigirte al target. Porque, ¿por qué a la gente Sí. no le había gustado a las 10 de la noche en Antena 3? Porque era un viernes. Ujú. La gente, el target, no estábamos. Estaban mis padres en casa que decían, ¿esto qué es? Sí, sí, es eso, al final. Entonces, no dirigirte al target correcto, No, también te, mal. te Tal mata, cual, te tal mata. cual. Es que son tantas cosas que al final, ya que la peli acabe o la serie acabe hecha, eso ya es una victoria. Ya que Es un triunfe. milagro ya, es un Eso, milagro. eso, es Sí, algo, sí. eso ya es el universo que Sí, decida. Porque tú puedes hacer lo mejor, la mayor obra maestra y que pues caiga en el momento que a lo mejor ya no están de moda estas películas o que caiga en un momento en el que de repente Ujú, un montón de directores han hecho una serie similar y bueno, pues te la Ujú. comes con patatas. ujú. Vamos a preguntarle Sí. un poco a Víctor, ¿no? A Ah, Víctor, sí. hombre. Preguntas, Yo preguntas. tengo cosas que quiero saber. Por A ver. ejemplo, ¿has tenido que renunciar a algo para crecer como actor? Yo creo que no. No. No, porque, a ver, es lo que hemos dicho, yo ya empecé con 40 años y un poquito la vida más hecha. Ajá. Entonces, para mí, ser actor es casi como un juego. No tengo la presión de tengo que hacer la carrera. Ajá. No, yo estoy viviendo y cuando me llega un papel es un regalo. Entonces, no. ¿Te sientes mejor en el set o fuera? A ver, el tema de en el set, cuando estás esperando, es un coñazo. Sí, sí, o sea, claro. yo creo que la gente tiene que. Lo que decía Fernando Fernán Gómez, no, a mí me pagan por esperar. Sí, ¿no? sí. Pues tú estás esperando y entonces eso a veces es aburrido. Pero cuando llega el momento de estar en set, cuando llega el momento de actuar, de que puedes un poquito ir moldeando la escena, hay que bloquearla, hay que tal y cual, y entonces ya tienes un contacto con el director y tal, pues eso es bonito. Cuando estás esperando, ¿qué haces tú? ¿Te preparas el personaje? ¿Estás descansando? Estoy ¿Leyendo? descansando. Sí, ¿Sí? sí, leo o me escucho, yo miro podcasts así como el tuyo y tal, Ajá. ¿sabes? O, Hombre. sí, me distraigo, ¿no? Vale. Pero yo esto de estar en personaje lo hago justo antes de entrar en set. No estoy todo el rato en personaje. Pero también es verdad que a veces me flipo y me pongo en personaje cuando me apetece. Ajá. Ostras. Ay, esto está muy bien. Tienes Ostras. Sí, una hago habilidad para clic-clac. hacer. Sí, Ah. clic-clac, clic-clac. Y por ejemplo, lo que hago mucho, que yo pensaba que era lo normal, pero es que es mío, pero bueno, que lo hace gente, pero no es tan habitual, es que justo cuando estás a punto de entrar, o sea, ya está todo preparado y estás esperando, que hay que esperar a veces 2, 3, 4 minutos, Ujú. entonces me pongo a hablar en personaje Ajá. a mis compañeros. Y entonces la gente se empieza como a descojonar y dice, ¿pero qué haces, no? Me acuerdo con Paloma Boyd que hacíamos una pequeña escena en El Exorcista del Papa. Yo era el médico y ella hace de mi traductora. Y estábamos esperando y tal, y entonces yo empezaba, a ver, este paciente, no sé qué tal, y te pones así a hablar de pacientes y bueno, y te vas metiendo en personaje casi de una manera natural, ¿no? Ajá. Y pero a veces el otro no se lo espera y se pone a reír, ¿no? Y dices, no, hombre, no, sígueme el juego, ¿no? Y entonces Claro. sigue el juego y ya está bien. Pero entro, salgo. Hago un poquito de preparación antes en casa o los días antes y tal, pero no estoy todo el rato en personaje. Ya. Y ha Intento- habido. Ay, perdón. Sí, no, digas. ¿Ha habido alguna vez que a lo mejor algo te haya quitado de personaje en mitad de una escena? ¿Ha habido a lo mejor. ¿Hay algo que para ti a lo mejor sea un no, porque si no a lo mejor choco demasiado? No, yo estoy en personaje y Vale, lo vale. que tenga que pasar lo intentas Sí. absorber Sí. y si ya dirá el director si quiere cortar, Sí. si no, tú vas metiendo ahí, vas dándole. Tú eres de los actores que propones. Yo voy ¿no? jugando. Ok. Yo voy jugando. A ver, soy muy serio en el sentido de que voy con mi guión aprendido. O sea, Ujú. yo creo que nunca me ha fallado el guión, siempre lo tengo. Pero si puedo le meto alguna cuñita
lo intento adaptar un poquito y si al director le gusta, pues perfecto. Y si no, dice, no, pues lo ajustas. A mí me gustan los actores que proponen. Sí. Es Que que es te nuestro vienen- trabajo. Es que Sí, si no, sí. ya Sí, la sí, inteligencia sí. artificial te va a sustituir. Literal. ¿No? Es Hay verdad. actores que no proponen, pero yo creo que porque tienen miedo, ¿eh? Sí, sí. Sí. A ver, cuanto menos experiencia tienes, o te atreves y propones porque Sí, vas o un te poco a lanzas a la ciegas, por piscina. inconsciencia, Sí. pero lo normal es que al principio vas muy ajustado. Y además las producciones grandes, que yo además empecé con... tienes Sí. que ir Claro. muy con cuidado porque Sí. además está todo... Pero con el tiempo, también para los castings, para todo, yo siempre intento meterle un poco una mini improvisación, una frase que cambia, pero casi que lo haces adrede para que no sea exacto como Ajá. era y también para demostrar que es algo que te ha salido. No lo hago adrede en el sentido de que se tiene que ver distinto, sino que digo, a ver, si soy este Sí. personaje, igual lo diría un poquito distinto Sí. y me sale. Ujú. Y después en otra toma ya ni me acuerdo cómo lo he dicho, ¿no? Pero eso hay que ir con cuidado, porque también hay que mantener la estructura para después el montaje. Pero Claro. dejo que fluya algo porque dices, coño, es que esto soy yo. Es que el Ajá. personaje soy yo. Sí. Yo no lo actúo, es que lo soy. Claro, Es es lo más que... Entonces, si te agradecido, sale, pues te sale. Es que es Y lo más- Y hay que manejar eso, ¿no? Claro, yo como guionista, por ejemplo, yo sé que yo al personaje le doy el 50%, pero el otro 50% Sí. me lo da el actor o la actriz. Sí. Y Con- ahí a lo mejor tú tienes una frase en el diálogo que dices, esto va a ser perfecto, y el actor, si te dice, esto no me encaja para el personaje, es bueno escuchar, ¿eh? Porque Sí, a sí, veces sí. le dan la vuelta de una manera que es increíble. O sea, a Sí. mí me pasó hace poco en un rodaje para un corto que estuvimos seleccionados para el Festival de Hospitalet. de Ah, es cortos. verdad, Sí, sí, ¿cómo sí. fue esto? Al final no nos llevamos premio a casa, pero igualmente fue precioso. Muy bien. Y yo me llevo el equipazo que formamos ahí. Y las actrices era sobre una relación entre dos mujeres y como esta pues se veía fraguada por conflictos en la familia. Y era muy interesante como tú a lo mejor tienes expresiones que dices, vale, esto va a quedar luego bien en el diálogo, y las actrices decían, pues yo lo diría así, pues yo lo cambiaría así, pues yo tal. Sí. Y dices, pruébalo. Y iba, es que, vamos, como anillo en el dedo. Era algo que fluía también y es muy agradecido ver actores que Sí. lo han tomado tanto lo que están creando, Sí, que, sí. que ellos son ahora parte del guión. Están ellos también como guionistas dándole Sí, sí. una nueva forma. Claro, Como es actor que- te relajas, ¿eh? Sí. Cuando Sí. te dicen, esto está escrito así, pero lo puedes cambiar. Cuando te dan esa libertad, Sí. o sea, porque también sabes que no lo vas a cambiar del todo, sino que vas Claro. a coger el contenido Sí. y lo vas a adaptar a tu personaje, ¿no? Sí, Entonces, eso te da mucha tranquilidad. Cuando te dicen, no, es que tiene que ser así porque es así y tal, entonces vas un Sí. poco más Las rigidillo, pero Claro. bueno, también hay que adaptarse, para eso eres actor, ¿no? Mm. Pero sí, yo creo que es bonito Sí. ponerle un poquito de barniz y de A mí me matices. gusta, ¿eh? Ah, Yo sí. hay veces que cuando escribo y leo en alto, hay cosas que digo, no me las creo ni yo, Ya. ¿sabes? Y entonces las voy cambiando y nunca encuentro a veces la frase correcta, y cuando me la hace un actor o una actriz, lo cambio hacia un punto que es lo Claro. que yo quería y pienso, Claro, sí, sí. ¿dónde estabas? ¡Qué Claro, bien! sí, sí, ¿Cómo, claro, nos claro, hemos, está- ¿Cómo hemos hecho clic? Es súper Sí, sí, El agradecido. texto con el actor o la actriz, y ese momento es como una epifanía, es súper chulo, es, Sí, 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 ha sí. encajado bien. Sí. Me encanta. Ya tenemos poquito tiempo, así que te voy a preguntar, ¿tienes algún proyecto ahora? Bueno, sí, ha hecho... Sí, Cuento, sí, sí. ahora que has mencionado esto del corto, ahora no es que sea un proyecto, pero sí que tenemos el cortometraje en el que formé parte, que se llama Donde se quejan los pinos. Ah, sí, lo he visto. Donde se quejan los pinos, que ha sido preseleccionado para los Goya. ¡Ostras! Entonces, claro, me hace mucha ilusión que sea seleccionado. A ver si, Claro. si hay Con algún los dedos. miembro de la academia que esté viendo Sí, 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 el sí. podcast y tal, o que lo esté escuchando, por favor que vaya a VEOCOM, que es donde se miran los cortos de los miembros de la academia, y que lo voten. Y entonces ese proyecto es muy bonito porque además estaba Almudena Amor, que era una actriz que la había admirado yo en El Buen Patrón, Ajá. que es la chica de la que se enamora Sí. el Bardem en El Buen Patrón, que después hablaremos de la Ahora peli. hablaremos. Es ahora verdad. hablaremos. Se nos ha ido el tiempo. Habrá tiempo, habrá Es tiempo, posible que Víctor confía. tenga que volver otro día, Bueno, ¿eh? y después Sí, adelante. estaba Francesco Orella, el gran Merlí y tal, y estaba Ramón Barea, que también es un pedazo de actor. Entonces, para mí eso a nivel profesional, en castellano, trabajar de tú a tú con ellos y tal, fue una experiencia maravillosa que también te da un poco de
te curte, ¿no? Y Ajá. dices, ostras, qué bonito, ¿no? Y esto, pues ahora a ver si en febrero pues va a los Goya y a ver qué pasa. Y proyectos, bueno, sí... Muy bien, pues muchísima suerte a ver, desde aquí. crucemos los dedos Estaremos desde aquí, apoyando. estaremos a ver, donde ponemos- se quejan los pinos. Que además la historia está bien, ¿sabes? Sí. Está bien. Tiene su giro al final, que es lo que tienen que tener los cortos, un buen giro al final para que la historia sea interesante. Y bueno, ahora en febrero tengo que rodar también una cosa para TV3, de una serie. Ahora hay una serie de estas que te he comentado antes, de verticales, que son de estas de un minuto, con el cliffhanger al final y tal, que también ahora en diciembre tengo que rodar. Y después hay otra peli independiente que han hecho ya la primera parte del rodaje y ahora tengo que hacer yo otras escenas en la segunda parte. Aunque bueno, como peli independiente están ahí con la financiación ahí. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero bueno, estoy con estas 3 cosillas, o sea que... Muy bien, o sea que tienes Oye. muchísimo trabajo. Bueno, sí. Perfecto, o sea que no quieres pedir trabajo ahora mismo. No, de eso momento, siempre, no. los actores siempre. Pero bueno, para lo que sea, que yo encaje, que al final es los personajes también te buscan a ti. Sí. Sí, Es lo verdad. Hay que ir con esa filosofía de que tú tienes lo que tienes y si el personaje te llama, pues que te llame. ¿Quieres dar tus redes por si hay alguien que te quiera buscar? Pues mira, hace poco que creé mi canal de YouTube, ¿vale? Entonces, cualquier persona que quiera ver tanto algunos cortometrajes que he grabado como escenas de las películas en las que he estado, las tengo todas compiladas en Víctor Solé Acting Channel. Y son casi como 4 o 5 horas de metraje, que hay un montón de escenas, ¿eh? O sea, te puedes distraer, te puedes pasar toda la mañana viéndome actuar. Entonces podéis suscribiros, darle un like, no sé qué. Con el tiempo quiero meter cosas mías, personales, de hablar de la vida, también filosóficas y tal, pero estás sobre todo centrado en el tema de actuación. Ya te digo, está distraído. A veces lo veo y digo, hostia, pues no está mal. Pues le echaremos un Sí, ojo, ¿no? Y en Instagram, claro. pues Víctor Solé Actor, en Instagram. Y ya está, no hago más redes, no hago ni Twitter, ni... ¿Qué más que hay? Facebook también me quité. Ajá. Estoy en Instagram y en... Hay TikTok. TikTok. ¿No ya haces TikTok? Lo hice 2 días, lo hice 2 días y mi sistema nervioso ya se petó y dije, ya, no. Entonces yo Instagram y YouTube y Víctor Solé Actor, y ahí me encontráis. Pues muy recomendable porque hemos Sí. dicho que empezó su carrera como actor a los 40 años, pero es que no sabéis todo lo que tiene hecho. Sí, o sea, sí. que es que entras en IMDb y vas bajando y dices, Sí, no, pero un montón, parece ¿eh? que haya, no sé, 30 años de carrera aquí. Sí. Bueno, hay Muy bien. cositas chulas. Y yo siempre empiezo con tus 3 películas Sí. preferidas. Pero hoy ha salido todo tan fluido que nos Sí, hemos ido a sí. otro sitio, pero vamos a acabar con sus 3 Hombre. películas preferidas. Vale, muy bien. ¿Las comento? Sí. Comenta, ¿Las digo? cuenta. Bueno, una de ellas es El Buen Patrón. A ver, películas preferidas hay muchísimas. Claro. Eso para empezar, hay muchísimas y yo escogí 3 porque dije, a ver, ¿a quién he recomendado recientemente alguna película? O sea, ¿qué películas he recomendado recientemente? Y han sido estas. Ajá. Pero hay muchas otras, ¿eh? Pero bueno, El Buen Patrón, ¿por qué me gusta? Porque el guión lo veo redondo. Te van poniendo cositas durante la película que después las cierras. Ajá. Y también por la crítica social de Sí. cómo es el mundo capitalista, el empresario y todas estas historias que pasan, la falsedad de la sociedad. O sea, es una crítica social, tiene un cierto humor y está muy bien interpretada, por descontado, con Bardem y con Almudena Amor, que es la chica de la que él se enamora. Me pareció, digo, esto es una película redonda, por redondez, por perfección de guión, de actuación y de todo. La musiquita también, o sea, dices, esto está muy bien hecho, chapó. Y la podría ver 3, 4, 5 veces seguidas porque siempre le vería cositas que están ahí metidas. Entonces, me encantó El Buen Patrón. Yeah. A mí también me gusta El Buen A Patrón. mí también. Sí. Igual no te vuelve tan loca, ¿no? Pero No me vuelve loca, es Ya, verdad. exacto. Pero es una peli de la que no te esperas mucho, o a mí por lo Es- menos me pasó que no me Sí. esperaba mucho, y cuando la vas viendo dices, Sí, Ostras, está muy bien todo- traída. aquí escondido hay muchas cosas. Exacto, Sí. está todo muy bien engranado, los pequeños simbolismos, la balanza, Sí. no sé qué, está todo... La balanza es un Sí, punto súper Es importante. que sí. está redondita, la película es redonda. Sí. Sí. O sea, eso me gustó, como profesional y también como espectador. Todo. ¿Te hubiera gustado Sí. hacer El Buen Patrón? Hombre, ¿Hacer de Bardem? hombre, Sí. hombre. Yo cuando me intento vender a los anglosajones digo, I'm Bardem, but a little bit cheaper, you know? Pero tengo mi puntito Bardem con el tema de la nariz y tal, los personajes también un poco masculinos y etcétera. Sí, es un referente, está claro. Y es bueno, o sea, es que es muy bueno. muy Es muy bueno y sí que tiene un bagaje toda la vida.
admiración. Bueno, él tiene Sí. padre y Sí, madre sí, sí, que sí. ya... No, pero Sí. admiración pura, Claro. o sea, muy bien, muy bien. La otra película... Que damos un salto. Sí. Sí. Salto, Claro, salto. que sí. ¿A cuál quieres saltar? Sí, Babylon. Babylon. Sí. Babylon, ¿por qué me gusta? Es una película que... Pues una locura. Es una ¿A locura. quién no le gusta Babylon? Pero trata sobre el origen del cine y la fase ya que pasa con sonido, Sí. ¿no? Y toda la historia de los personajes y de esa transición. Pero también es un amor al cine. Sí. O sea, hay una escena en que consiguen grabar en el último segundo el plano que sale el sol, la mariposa se pone ahí. Sí. Y yo me puse a llorar en ese momento. Y dije, es que esto pasa. Sí. Esto pasa, es maravilloso. Y también me gusta mucho porque en el cine lo que se busca en los guiones es que haya conflicto, ¿vale? Ajá. Si no hay conflicto, no hay historia. Y esta está... Esencial. Sí, está todo el rato, hay conflicto todo el rato, pero todo es excesivo. Sí. Excesivo, y esos locos años 20 y las fiestas. Pero lo que me gustó era precisamente lo excesivo de todo, Ajá. porque hay escenas que son absolutamente innecesarias. Sí, sí. Innecesarias, pero son tan locas. Y dices, esto se lo han Sí. pasado aquí. Y es descomunal. Es verdad que al final a mí me chirría un poco y es un poco larga, pero cómo te metes en cada escena con Sí. toda esa excesividad y ese Sí. color y esa música y esa pasión, a mí, y ese amor al cine, Sí. dices, es que esto se me pone la piel de gallina pensando en esa película. A mí me encanta porque entras muy rápido como si estuvieras en un circo. La, Sí, la, la, sí, la, sí, todo sí, a sí, tres sí, pistas, sí, ¿sabes? De sí, sí. movimiento, de energía, que Damien Chazelle al final es alguien que, a ver, ya lleva una trayectoria de muy buen nivel. Y que además es alguien que en las películas hay un montón de movimientos siempre. O sea, no tienes momentos de decir, bueno, ahora la película está frenada. No, Whiplash te machaca Buah, constantemente. Whiplash, me encanta. A mí me Whiplash. encanta y te machaca constantemente. Sí, sí, no Y- tienes tiempo de respirar. Sí, La La Land va cambiando de escenarios y un montón de referencias a todo. Sí. De alguna manera es que Damien Chazelle siempre intenta hacerte como una carta de amor al cine, porque La Sí. La Land es Yo La La Land amor le tengo a un los cariño musicales. especial. Porque he vivido en muchos de los escenarios que salen. Hombre. Y le tengo un cariño especial. Sí. Pero es verdad que sí, hay una declaración de amor al cine Sí. en sus películas y una intención de amo el cine y por eso hago esto. Sí. Yo eso es lo que vi en Babylon y lo que me enamoró de la película y además la forma, o sea, es el exceso, Sí. ese exceso, ese barroquismo, Sí, pero sí, sí. lo vi bonito. O sea, tampoco, no la vería tan seguido como quizás El Buen Patrón, porque Sí. Es porque- menos tranquila, es muy- ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, y es muy intensa. Pero está muy bien, está muy bien. Ah. Next one. Next one, Dream next one. Scenario. Dream Scenario. Es una película reciente, no sé si tiene 2 o 3 años, como Dos, mucho. dos, 2023. Ah, sí. Sí. Y creo que es de A24 o está Sí. menos y que además todo lo que viene de A24 es interesante porque es una Ujú. productora que distribuyen y producen, pero que todo lo que hacen tiene un toque de calidad, Ujú. te gustará más o menos. Y entonces la historia de Dream Scenario es una persona que no es nadie, es mediocre y empieza a aparecer en los sueños de todo el mundo, de toda la gente. Entonces empieza a ser como famoso y empieza a ser como que todo el mundo le ve un valor porque aparece en sus sueños y además en los sueños no hace nada, porque él de hecho es una persona insulsa. Es un extra sin frase Sí, casi, ¿no? Sí, 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 que es tipo- Nicolas Cage además, Sí. que lo Sí, hace, sí. y lo hace muy bien. Lo hace Y muy entonces, bien. a mí también me interesan mucho los temas de la conducta humana respecto a la sociedad, respecto a como cuando te conviertes en masa. Que entonces Sí. ya Ajá. dejamos de ser inteligentes y cuando somos masa somos muy idiotas, el ser humano. Esto es una frase mía que la dejo ahí, ¿vale? Ajá. Porque cada individuo para mí es una maravilla, pero cuando la gente se pone en masa, entonces ahí la gente pierde el oremus. Entonces aquí todo el mundo se convierte como en adorador de esta persona. Simplemente, entre comillas, porque se aparece en sus sueños y entonces él va entrando en circunstancias que se lo va creyendo y la vida le lleva a otro tema y después de repente cambia. Y ya no explico más porque tendría un poquito de spoiler. Sí, sí. Entonces toda la película se gira y es muy surrealista, pero es muy humana y ves estas reacciones de él como personaje y de la gente alrededor de él, Sí. que en función de lo que pasa en los sueños le ven de una manera o de otra. Ajá. Cuando él no hace Sí. nada. No hace Que nada. Que al final es la maldición de su vida, un hombre que no ha hecho nada, que, Sí. que lo dice, yo quiero publicar, yo quiero escribir, y dice, Sí, sí, sí. pero ¿tienes un manuscrito de un libro? Y dice, no, bueno, a ver, tengo esta idea. Sí, sí, sí.
que yo lo comenté hace tiempo en una clase, es como un hombre que es muy trágico porque es como es la maldición de no haber hecho nada, no pensar en nada, no hacer nada. Bueno, la relación con sus hijas es como muy distante, con su mujer. Eso está pendiendo de un hilo. No tiene amigos de por sí. O sea, tiene el decano de la universidad que es como su colega, pero no tiene amigos con los que contarle este gran suceso de su vida. Y es muy trágico ver eso, como él de repente pasa de ser nada a todo. Sí. Como eso se le gira y él de repente, bueno, pues se encuentra pues cagándola y destrozando su vida hasta un punto. Yo la estaba viendo con un amigo mío y los dos había momentos en los que estábamos con las manos en la cabeza que decías, no, pero ¿qué haces? Porque es eso, es tanto poder que le ha venido de repente que él no sabe qué hacer con él. Pero es un ejemplo de la conducta humana en cierta medida. Es que para mí las películas muchas veces son microcosmos que intentan ir a lo que pasa en general, ¿no? Al ser humano. Y me parece eso, una radiografía de casi cómo somos los humanos en cierta medida, porque cualquiera de nosotros, si nos pasa algo, reaccionaríamos muy parecido a él también, porque te lo empiezas a creer solo por lo que la gente ya te dice, que también es un poco, ¿quién somos? ¿Somos lo que creemos o somos lo que nos dicen que somos? Y entonces todo ese componente es como me gustó y está bien hecha además. Es preciosa. Y la escena final, yo digo, si a alguien le da a lo mejor un poco de pereza, solo por el papelón que hace Nicolas Cage. Hombre, pero hay que verla Nicolas toda. Cage hay que por verlo la fotografía siempre. que es preciosa y por esa escena final hay que verla. Sí, o sea, ya de por sí, porque esas tres cosas están súper bien traídas. Además que es una película que es muy interesante cómo juega con diferentes códigos, que cuando te quiere hacer reír un poco, te hace reír. Cuando hay momentos en los que te incomoda, sabe cómo ponerte muy tenso y luego sabe llegarte al corazón y hacer daño. Y hay momentos que, ostras, es muy sutil, pero te deja hecho polvo. Tal cual. Pues hemos acabado, nos hemos pasado un poquito del tiempo porque nos encanta hablar de cine. Y con buena compañía, claro, pues aún más. Claro, eso digo yo, con muy buena compañía. He estado con ellos que son muy buena compañía. No. Y Víctor es una compañía excelente. Aprendes de él en cada cosa que dice. Me encanta. Pero nos tenemos que despedir. Acordaos, martes a las 2 en 107.2 FM. Estamos en YouTube en Radio Despí, en Plano a Plano, y en Spotify en podcast. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias. Un beso. Chao, chao. Que vaya bien.